Aquí estamos, segundo capítulo de este ciclo de streaming, charlas en profundidad, conversaciones para preguntarnos sobre el futuro de la Argentina. Esto se llama Zoom-Val, como lo contábamos la semana pasada, es de alguna manera la confluencia de dos proyectos comunicacionales. Zoom es un portal digital que ustedes pueden encontrar en la web, por supuesto, y Val son las iniciales de un programa de radio que transita su 9ª temporada. Vayan a laburar. Mi nombre es Martín Piqué. Vamos a estar conversando durante una hora sobre la actualidad argentina, también preguntándonos sobre el futuro del país enmarcado en el mundo, y estoy muy bien acompañado. Vamos a empezar de alguna manera a mi izquierda por el señor Juan Facundo Cardoso, quien no estuvo la semana pasada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Martín? Muy contento de estar aquí, en este lindo lugar, con toda gente amiga y transitando este nuevo formato. Un nuevo formato para nosotros. Facundo es un especialista, y seguramente ahora me va a desmentir, en política internacional. Estás desmentido totalmente. Bueno. No es así, y el currículum lo dejo en oficinas, por favor, te pido. Vamos al grano. Puede hablar con autoridad también, aunque después lo desmienta, sobre geopolítica, sobre actualidad internacional, y tenemos muchas cosas sobre eso para charlar en este momento, porque nuestro presidente está fuera del país. También está a mi izquierda el señor Rodolfo Montes, nuestro especialista en política parlamentaria. Le decimos el roscólogo de cabecera. ¿Cómo dice que hola, lo va? Martín, bueno, un gusto estar acá. Yo ya un gran experimentado en este nuevo ciclo, porque es la segunda vez. Sí, tenés el 100% de la experiencia. Así que no me he perdido ningún detalle. He transitado todos los episodios. Todos los episodios, así que, bueno, tampoco especialista prácticamente en nada, salvo en algunas cosas de fútbol, que no es el tema del día, y muy interesado en conversar todos los temas que vos vas a proponer, y seguramente los invitados que nos van a visitar en el día de hoy. Se completa nuestro equipo con el señor Nicolás Descalzo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, un saludo a todos, a quienes nos están viendo, y podría decir también, como Rodolfo, en el boletín tengo asistencia completa. Segundo programa, así que venimos bien. Bueno, casi media falta, hablando de... Sí, casi media falta, sí. Pero no llego. El problema es tener amonestaciones. Las amonestaciones. ¿Cuántas eran las amonestaciones para que te suspendieran? Hasta 24:30 podía ser. 24:30. ¿Alguno tuvo? Sí. ¿Unas cuantas? Sí, yo siempre estuve al límite. Bien. Y ahora me enteré que encima la asistencia también... Son galones también, que la vida te ha dado. Totalmente. La asistencia también repercute en el promedio, ahora en el boletín. Esa es una nueva. No sabía eso. Así que guarda. Sí, hablando de amonestaciones, una cosa digamos, una referencia tengo que hacer. Mi hijo ha sido amonestado por primera vez en 4 años en el colegio. ¡Epa! Por saltar una ventana, desde el salón a la ventana, por la ventana hacia el patio. ¿Cuántas? Fue detectado. Estaba en debate, si en 2, 3, 5, por ahí andaba, pero bueno. ¿Con qué ligereza se está tomando la educación? Sí, se salta por la ventana a los padres. 2, 3. Mira, cuando Dios te cierra una puerta, te abre una ventana. Alguien lo dijo por allí. Bueno, tenemos un invitado que no va a hablar de Dios, pero sí del saber de la educación superior, de la universidad, que es todo un tema en la República Argentina por la tradición que tiene nuestro país en torno a depositar en la esperanza de acceder a la universidad, la confianza quizás en el progreso de la familia, esa cuestión vinculada a la movilidad social ascendente. Y nuestro invitado se llama, lo voy a decir bien, Carlos Celarayán, pero lo conocen todos como Z, y es el director de la editorial de la Universidad Nacional de Avellaneda y también docente en esa Universidad del Sur del Gran Buenos Aires. ¿De Racing o de Independiente? De Huracán, pero que no se escuche mucho en Avellaneda. ¿Podemos decir que Huracán es el equipo más pantriste de la Argentina? Te lo digo para provocar. Empezaste muy un puntazo a bocajarro. Ayer, la verdad... No me convocaron para hablar de esto, te pido por favor. No, si no hubiera venido. Parate y levantate indignado. Estamos buscando, viste, un poco de impacto. 4-2 ayer, pero bueno. Perdón. Mira, hablé de Huracán y me están llamando, no sé si de la AFA, algo está pasando. Es probable. Sí. No, pero más allá de la agresión totalmente gratuita hacia ese equipo, que es muy querido. Es innecesaria. A mí me cae muy bien Huracán. Debo reconocer, y se lo dije a un amigo, creo que es el equipo más bombeado por los árbitros en el fútbol argentino de los últimos años, y no sé por qué. Quizás hay una fundamentación, porque Saúl Ubaldini era de Huracán, porque Lorenzo Miguel era de Huracán, no sé, la verdad que no lo sé. ¿Qué más es de Huracán? Bueno, qué discurso. Famoso.
Bueno, vamos a hablar con Z, que es Claudio Celarayán. Me ibas a criticar. No, dale, por no te favor. quedes. No, Dijimos que este programa, este ciclo de conversaciones en profundidad. A nadie. A nadie, no. Claro, y bueno. Vamos a sumar una hora más de crítica. Sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Este ciclo Zumbal. Otras cosas que se propone, otra de las cosas que se propone es analizar la actualidad, preguntarse sobre el futuro de nuestro país. Y hace unos meses se dijo que pocas veces el gobierno de Javier Milei se había topado con un freno social, y uno de esos frenos sociales, quizás el más fuerte, fue la primera movilización en defensa de la universidad. Se utilizó la metáfora de que había puesto el dedo en el enchufe, y después pareció encontrar la manera, haciendo política, de salir del atolladero en el cual se había metido, algunos atribuyéndole al galleguito Álvarez, el hijo de el referente de Guardia de Hierro, que está a cargo de la política universitaria para este gobierno libertario. ¿Cómo está la actualidad de hoy presupuestaria? Por ejemplo, si empezamos por la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿puede funcionar? ¿El ciclo lectivo del año próximo está garantizado? Contanos un poquito de eso, Carlos. La situación no es menos difícil que aquel 23 de abril, cuando la comunidad universitaria y la sociedad de conjunto salió a defender la universidad pública. En realidad es más complicada, porque en tanto y en cuanto no se tenga en cuenta en el presupuesto 2025 la necesaria actualización del financiamiento universitario, las posibilidades de garantizar, como vos me preguntabas recién, Martín, el funcionamiento de la universidad pública en el próximo periodo, no es posible afirmar que va a estar garantizado ese funcionamiento. Vos pensás que el presupuesto que tenemos es una prórroga del presupuesto del año anterior, que se discutió y se votó con valores proyectados de septiembre-octubre del 2022. Si este año tampoco hubiera, además de la aprobación del presupuesto, una actualización de los distintos rubros en su financiamiento, te imaginas que, cualquier persona que nos está escuchando y viendo, si se pone a calcular cuánto tenía de ingresos en octubre del 2022 y si puede llegar a fin de mes hoy con ese ingreso, creo que responde a tu pregunta de manera contundente, ¿no? Si pensamos en las universidades del conurbano, la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿cuándo fue creada? La UNDAP. La UNDAP, la ley de creación es del 2009, el decreto que nombra rector organizador es del junio del 2010, y la universidad empezó a funcionar, abrió sus puertas a los estudiantes y a las estudiantes en 2011. Es decir, estamos transitando nuestro 13º año de existencia con estudiantes en las aulas, ¿no? Estamos hablando, en el caso de la UNDAP, de más de 30.000 estudiantes, ¿no? De hecho, esto nos gusta recordarlo porque la justicia histórica de su fundación está en la inserción que ha logrado la universidad en Avellaneda y en sus estudiantes y graduados, ¿no? Este número habla por sí solo. De alguna manera las universidades del Gran Buenos Aires, las nuevas universidades, cada una fue encontrando, no sé si definirlo como una personalidad, pero sí como una fortaleza en algunas disciplinas, en algunas carreras, y entonces circulaba en ciertos ámbitos. En Lanús podés estudiar tal cosa que no se estudia y no existe como carrera. Sé que hay algunas carreras vinculadas a la construcción de barcos que se pueden estudiar en Lanús. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Martín hay una carrera de Relaciones Internacionales que como tal existe en muy pocos lugares. ¿Y cuál es la impronta académica que tiene la UNDAP que hace de alguna manera que... Creo que tiene la carrera de Economía, sé que tienen carrera de Derecho, hay un departamento de Ciencias Sociales, pero vos como docente, y de paso te pregunto cuál es la materia que das, ¿qué se comenta a nivel académico sobre esa universidad? Mirá, lo que pasa es que las universidades del conurbano se crearon articulando, no solo entre sí, sino con la CONEAU, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Acreditación de las Universidades. Entonces,
había una voluntad de pertinencia. ¿Qué quiere decir esto? Que dictar carreras que no chocaran con otras universidades del conurbano y que al mismo tiempo tuvieran que ver con el proyecto de desarrollo que el país estaba pensando. Ten en cuenta que estas son las así denominadas universidades del Bicentenario, cuando la Argentina tenía un proyecto de país. Creadas en el kirchnerismo. Claro, y en ese proyecto de país es que se inscribían las carreras relacionándolas con el territorio, ¿no? Por ejemplo, en Avellaneda, producción y trabajo, ambiente, turismo, cultura, que son aspectos nodales del desarrollo de la propia ciudad de Avellaneda. Entonces, y las carreras que vos mencionabas, economía, también se dicta derecho, que uno podría decir, bueno, pero esas son carreras clásicas. Lo que no es clásica es su orientación. En economía no se enseña alrededor de un diseño curricular basado en el programa ortodoxo de la economía, que es, entre otras cosas, el que estamos padeciendo, sino una mirada más heterodoxa de la economía, y en derecho otro tanto, ¿no? Pensada más en la formación de abogados que pudieran hacer la carrera judicial por la necesaria renovación que nos está reclamando la justicia, y no tanto la formación de profesionales liberales, que de todas maneras quienes se egresan de la UNDAP pueden serlo, pero la orientación general es a fortalecer un aspecto crítico de la situación argentina, que es la justicia. Carlos, en este contexto se viene la Noche de las Universidades, ¿no? Creo que son formas de abrir las puertas de las instituciones, como viene sucediendo, hace poquito fue la Noche de los Museos. Creo que son experiencias que abren las puertas de estas instituciones para que la sociedad conozca lo que se da, y una forma también de acercarse, ¿no? Así es, y en el caso de este año, de la Noche de las Universidades que inaugura el Consejo Interuniversitario Nacional, tiene que ver con el 75 aniversario de la gratuidad, ¿no? El 22 de noviembre de 1949, el entonces presidente Juan Domingo Perón decretó la gratuidad de acceso a la universidad, que era una deuda pendiente de la reforma, ¿no? La reforma del 18 había establecido elementos nodales para la definición de una universidad abierta al pueblo, pero no el de la gratuidad. Y la gratuidad era clave, ¿no? Como el propio Deodoro Roca señalaba en el 34, ¿no? Que la reforma estaba incompleta sin la posibilidad del acceso de las grandes mayorías populares a sus aulas. Así que la Noche de las Universidades tiene que ver con esta visibilización y con la celebración del 75 aniversario de la gratuidad. Bueno, ya que está acá el compañero Carlos, ¿cómo estás? De la Universidad de Avellaneda. En estas horas, justamente en estas horas, se está terminando de resolver la posibilidad de que en el Congreso haya o no presupuesto para el año 25, que es algo que está en duda. Hay algunas hipótesis que el gobierno realmente no le interesa tenerlo, y otras que sí. Los gobernadores, incluso curiosamente en muchos casos, estarían como apoyando la posibilidad de tener un presupuesto, aunque sea malo, pero tener algo, porque en la jerga se dice que no tener nada abre la discrecionalidad aún más para el jefe de gabinete. Preguntarle a alguien que está adentro de la universidad si cree que realmente es preferible tener un presupuesto malo a no tener nada y seguir pendiendo de una negociación inacabada para ir pidiendo cositas año tras año. Lo que está en duda en realidad es todo lo que tenga que ver con lo común, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las construcciones colectivas, sociales, están en riesgo, y la universidad no es ajena, desgraciadamente, a ese proyecto. Claro que es mejor tener un presupuesto que no tener ninguno, pero siempre está bien recordar que el presupuesto total para el funcionamiento de todo el sistema universitario público argentino, que está integrado por 60 universidades públicas, en términos relativos del presupuesto, es una cantidad, yo te doy un dato. Las exenciones impositivas que tiene Galperín, el dueño de Mercado Libre, sobran para garantizar el funcionamiento de todo el sistema universitario. Entonces, no estamos hablando de cifras, hay una distorsión de cómo esto se transmite a la opinión pública, pero en realidad, en términos relativos, insisto, si uno estableciera, incluso cayendo en la trampa del mercado, una relación costo-beneficio, los beneficios son tan incalculables que el costo se torna ridículo. Absolutamente.
En este tiempo, ¿qué herramientas crees que pueden tener las universidades para acercar justamente a la sociedad y mostrar que lo que quieren contar o te cuentan algunos sectores con algunos intereses justamente que no van en pos de lo común, como vos lo planteabas recién? ¿Qué se puede pensar para mostrar la otra cara de la universidad? Bueno, esta de las Noches de las Universidades es una de las herramientas. Hay muchísimas, pero yo creo, Nicolás, que la movilización del 23 de abril y la que le sucedió luego hablan por sí solas de el modo que está la universidad entramada en la sociedad. No hay siempre una relación, sino en tu propia familia. En todas las familias tenemos una cierta relación con la universidad. Me parece que la potencia de esas relaciones y de esas tramas hacen a una visibilización del problema. De lo que se trata aquí es de también tener en cuenta el contexto, ¿no? La agresión es sistemática y sobre tantos frentes que también hay un repliegue defensivo de la propia sociedad que tenemos que estimular que deje de ser tal, ¿no? Sí. En este sentido la universidad también puede cumplir un rol. Pero me parece que tenemos que pensarlo más articuladamente, que eso es lo que nos está faltando quizás, ¿no? Una conversación que empiece como un hilo de Ariadna a recoger las distintas preocupaciones y resistencias en la perspectiva de recuperar una dimensión de lo común, que es lo que por lo menos a nosotros más nos preocupa. Carlos Elarayán, que es integrante de la UNDAP, como decíamos, docente y también el director editorial de esa casa de estudios, preguntarte sobre el gran, si se quiere, tema de discusión que instaló La Libertad Avanza, que es la auditoría de las universidades y la necesidad de que se transparente los gastos y que son utilizadas como cajas políticas por espacios territoriales cercanos a esas universidades y en el caso de la UBA por el radicalismo. ¿Qué pensás de esa discusión que justamente lo nombramos acá? Galleguito Álvarez fue su principal expositor, digamos. Ahí se mezclan una cantidad de cuestiones, ¿no? Para empezar, las universidades nacionales, su creación es un resorte del Congreso de la Nación. Es el Congreso el que crea las universidades nacionales públicas argentinas y entonces son los resortes de control que tiene el Congreso de la Nación quienes deben auditar a las universidades. Fundamentalmente la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que depende del Congreso. Pero además las universidades tienen otros dos mecanismos de evaluación permanente: una auditoría interna y una auditoría de pares. O sea, son representantes de otras universidades públicas las que auditan universidades a las que no pertenecen. Ahora hay una prepotencia de meter a la SIGEN, que las universidades no resisten por resistencia a la auditoría, sino porque se avasallan los poderes. O sea, si la universidad la crea el Congreso de la Nación, es a este órgano al que le corresponde el Contralor. Nosotros, el sistema universitario, no solo que no se resiste, insisto, está auditado permanentemente, sino que queremos que sea atentos a lo que la Constitución manda. Y por último, también hay una gran distorsión sobre esto, ¿no? Porque si vos preguntás al sistema universitario, elegí al azar la universidad que quieras, y más del 90% del presupuesto que tienen asignado, en todos los casos, se lo lleva el inciso 1 de gastos en personal. Digo, como caja no es una caja muy atractiva, en realidad es una caja que los rectores administran con desesperación, porque con lo que resta de ese más del 90% que se va en gastos en personal, hay que garantizar todo lo demás: mantenimiento edilicio, laboratorios, becas, todo lo que a vos se te ocurra tiene que ser administrado con ese saldo que es exiguo en cualquier caso, y vos dirás, bueno, pero entonces habría que rediscutir la cuestión de que tantos dineros se vayan en gastos en personal. Bueno, estamos dispuestos a discutirlo también, pero digo, pensarlo como caja política. Carlos, otra pregunta. Esto tiene que ver con un dato que me llegó a través de un economista amigo que es docente universitario en universidades de Gran Buenos Aires, y lo quiero relacionar con algo que en su momento, yo tengo 51 años, la colimba, la conscripción, funcionaba
en algunos casos, el momento de hacerse la revisación médica como una alerta temprana para descubrir, por ejemplo, déficit de alimentación de pibes de 18 años, y entonces el Estado se enteraba, o cuestiones de salud, pandémicas, etcétera, porque era quizás su primer contacto con una revisación médica más o menos profunda. Y me decía este amigo, ahora, en el 2024, que estaban empezando a notar en el estudiantado universitario de Gran Buenos Aires, bueno, desde problemas para la asistencia, porque no tienen plata para la SUBE, y entonces empiezan a faltar, hasta también cuestiones de alimentación, de quedarse dormido en el aula por justamente déficit en ese sentido. Me hablaba incluso de universidades del norte del Gran Buenos Aires, del noroeste del Gran Buenos Aires, como pueden ser la Universidad General Sarmiento, la Universidad Nacional de José C. Paz. Ustedes están detectando quizás en Avellaneda como primer escritorio de vínculo con los jóvenes, como se dice que los municipios son ese primer escritorio, problemas de ese tipo entre los jóvenes, digamos, en los alumnos de la UNDAP. No tengo un indicador serio para responder tu pregunta, Martín, porque... quizás en las conversaciones cotidianas entre No, docentes, te entiendo. Bueno. Ahora, eso es el desmantelamiento de los programas de atención de la salud, primaria de la salud, tiene estas consecuencias inevitables. O sea, yo al mismo tiempo que te digo que no tenemos indicadores serios hoy, también te digo que es inevitable que esto ocurra exactamente por la desatención, ¿no? Claro. Todo lo que se armó en el 2002, que armó Ginés González García con el programa Remediar y los centros de atención primaria de la salud, que permitían esto que vos decís se detecte antes en la colimba, ahora todavía más tempranamente. Eso se interrumpió, ahora está desmantelado completamente, y las consecuencias son, si tenés un minuto te cuento un ejemplo de un estudiante. Sí. Llega el primer parcial, a mí me preocupa cuando no se presentan algunos estudiantes, y entonces... ¿Vos qué materia dabas? No sé, teorías de la comunicación. Nos ponemos a fijar, esto le pasó a un colega mío, se pone a fijar, bueno, ¿por qué no vinieron? Entonces se los convoca. Y un pibe asiste, ¿no? No había participado del parcial, pero ante la convocatoria viene. Entonces le pregunta a este colega docente, bueno, pero ¿por qué no viniste al parcial? Si no tenés para la SUBE, hablamos con la gente de bienestar, te podemos cargar la SUBE. Vivo a 10 cuadras. Si no tenés los apuntes, acá tenemos el banco de apuntes. No, yo los apuntes los tengo. Entonces, ¿por qué no viniste? ¿Por qué dejaste? Porque en mi casa están muy mal las cosas. Mi padre se quedó sin trabajo, yo no consigo, no consigue trabajo, y cuando se hacen las 6 menos cuarto, 6 menos 20, y que era la hora a la que yo salía para ir a tomar la clase, me da vergüenza ir a la universidad. Es decir, en este periodo, lo que era un derecho se convirtió para él, la sensación es de que estaba ejerciendo un privilegio. El privilegio de hacer algo que él pensaba que había dejado de corresponderle. Claro, como algo para él. Y que no contribuía con su familia, ¿no? Y esto es además te impide la por concentración también para estudiar, ese ambiente. Claro. Esto es impactante por tu pregunta, ¿no? O sea, más allá, esa es la diferencia entre sentir que tenés un derecho y que te hagan sentir que es un privilegio. A propósito de esa respuesta, Carlos, y de ese tema, ¿por qué la Argentina es central que conserve un sistema universitario gratuito, público, masivo, de excelencia, que lo distingue claramente de toda Latinoamérica y del mundo entero? ¿Y por qué debe invertir en eso una cantidad de dinero que otros países no lo invierten? Es una pregunta nodal. La verdad es que lo que está pasando hoy en el sistema y con el sistema universitario solo se entiende desde la perspectiva de querer un país absolutamente regresivo, con menos habitantes, porque esto, por doloroso que sea, se está pensando también en que haya menos habitantes de lo que tenemos, o que estén en esta situación de este pibe. Imagina cómo progresa la situación de este pibe. Claro. Este pibe solo se puede pensar casi como un esclavo que tendrá que mendigar mañana o pasado un trabajo en las peores condiciones posibles, porque ha sido despojado no solo de los derechos, sino de la conciencia de que esos derechos le corresponden. La percepción, claro. Y eso es tanto o más grave
que la pérdida del derecho mismo, ¿no? Y es difícil sostenerlo porque, bueno, como indicaba acá Rodo, a nivel internacional, uno podría decir, cuando de organismos multilaterales de crédito te dicen, bueno, tenés que reducir el déficit, tenés que recortar en educación, aun cuando lo que vos dijiste, que un empresario ahora exitoso de sistema financiero, de envíos como Alperín, se lleva en exenciones impositivas lo que necesitaría y podemos seguir enumerando ejemplos, aún así te piden un recorte en educación. Pasó con Menem, pasó con López Murphy. Y cuando viene esta gente de otras nacionalidades también, o educado en instituciones muy caras, entre comillas prestigiosas, o con mucho marketing, quizás hasta no te lo dicen de malos. Dice, ¿cómo es que todo el mundo estudia? Claro, no, que todo el mundo puede estudiar. Que todo el mundo pueda estudiar, no que todo el mundo estudie, exactamente. Claro. Y es difícil... porque además tiene que ser la propia universidad la que defienda justamente ese no privilegio, pero ese carácter distintivo que tiene la República Argentina, que la hace en muchos casos única, más allá de la matrícula que puede llegar a variar, digamos, quiénes inciden y quiénes no. Pero es un punto, sobre todo para vos que sos profesor de teoría de comunicación, debe ser hasta un desafío, digamos. Claro. Lo es. Pero nosotros quisiéramos que se piense como un desafío del conjunto de la sociedad, ¿no? Dejarnos que volvamos a pensar un país, porque cuando la sociedad puede pensar un país, la universidad es una herramienta fundamental de ese pensamiento. Si nos dejamos de poder pensar un país, que es pensar lo común, aunque parezca reiterativo, las universidades empiezan a ser una variable más, quizás, de la que se puede prescindir. Gracias, Carlos Elarayán, por conversar con nosotros sobre el futuro de la Argentina y el futuro de la universidad, profesor de Teorías de la Comunicación en la UNDAP, la Universidad Nacional de Avellaneda, y también el director de la editorial de esa casa de estudios. A mí me queda la última, con eso te despedimos, que es la siguiente. Uno de los temas también de debate que buscan instalar los medios, algunos medios obviamente, es la gran cantidad de estudiantes extranjeros que reconocen la calidad académica de la Universidad Pública Argentina y vienen a estudiar acá. Bueno, obviamente, como también se dice, los pasajeros que viajan en aerolíneas, eso genera riqueza en la Argentina, derrama porque tienen que alquilarse un departamento, gastan y consumen en la Argentina, algunos hasta trabajan y generan riqueza en la Argentina, pero evidentemente vienen y acá la universidad es de acceso gratuito, salvo una serie de requisitos que se necesitan, libros y apuntes, etcétera, y alojamiento, etcétera, y en sus países no. Entonces aparecieron notas, por ejemplo, en algunos medios sobre la Facultad de Medicina de la UBA u otras facultades de medicina que tienen muchos estudiantes brasileños, etcétera. Y hay una discusión sobre si los estudiantes extranjeros deberían pagar, no los argentinos, para estudiar en la universidad pública. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Que miren las estadísticas. En términos relativos, lo que el Estado argentino tiene que invertir para garantizar la formación de estos estudiantes es menos que las divisas que ingresan porque están en el país. Es un mal negocio lo que están proponiendo. Digo, si lo tengo que pensar desde la perspectiva mercantilista, claro, es un mal negocio. Los desalentaría porque no hacemos un buen negocio si hacemos eso. Aparte, al no haber cupos, no hay manera de decir estas personas le quitan el lugar a los argentinos, ¿no? Que sería... Está claro que en muchos aspectos, y este es uno de ellos, el gobierno no parece buscar un negocio económico, sino un negocio político. Así es. ¿No? Claramente. Simbólico. Claro. Es simbólico, y ahora con el libro de Come Tierra está sucediendo prácticamente lo mismo. Bueno, gracias Carlos. No, muchas gracias la a seguiremos ustedes. Otro día. Mucha suerte en la Universidad Nacional de Avellaneda, que es, digamos, representa este avance en la inclusión educativa en territorios que durante mucho tiempo estaban en ese aspecto discriminados y sumergidos. Un abrazo. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a seguir haciendo este ciclo, nos queda media hora de programa y se viene una entrevista para analizar la actualidad argentina, la actualidad del oficialismo y de la oposición. Este ciclo se llama Zumbal, es un ciclo de conversaciones en profundidad sobre el futuro de nuestra Argentina. Te vamos a acompañar todos los martes a las 21 horas, nos encontrás en el canal de YouTube de Zumbal. Vamos a ver una tanda y enseguida volvemos.
Zumbal, Zoom de la revista digital Zoom y Val de Vayan a Laburar, este emprendimiento que te propone compartir conversaciones y análisis sobre el futuro de la Argentina, el presente y el futuro de nuestro país, que es una gran pregunta, la pregunta nacional, podríamos decir. Vamos a corregir en cuanto a el canal de YouTube, es el canal de YouTube de FM Radio Cristal, así que buscás Radio Cristal en YouTube y allí nos vas a poder encontrar. 94.9, Martín. También transmitimos desde la 94.9, pero para verlo en YouTube como streaming lo vas a encontrar los martes a las 21 horas. Bueno, hablábamos hace un rato, Facundo, de temas internacionales, y en el país más grande de Sudamérica, que es Brasil, casi un continente en sí mismo, se han reunido los presidentes del G20 y hay bastante para analizar allí. Algunos se detuvieron, algunos y algunas, en la gestualidad, que no deja de ser también una forma de comunicar de Lula al recibir a sus invitados, y el ceño fruncido exclusivamente para Milei y cara de culo, vamos a decirlo así, cuando hacen la foto de Lula con su nueva compañera, su nueva pareja, y está, Milei con su hermana. Con su hermana, no viajó con Yuyito, sino con la secretaria general de la presidencia. Exactamente. Sí. Bueno, te diría que en las cumbres es la gestualidad y los documentos que se emitan son casi las únicas contenidos informativos de los que uno puede extraer algún tipo de análisis, y amén de los que cubren allá o estén siguiéndolo desde acá puedan informarse a través de fuentes, pero digamos cuando los presidentes llegan hay algo ya cocinado. Sí. Se puede resolver algo en última instancia, en último término. Que haya venido Macron acá, algunos dicen que vino para tratar de descomprimir la resistencia de Milei a la Agenda 2030, que de alguna manera colaba esa agenda multilateral contra el cambio climático y a favor del multilateralismo que colaban los documentos del G20. Exactamente, puede llegar a ser ese un punto. Creo que también en esta época, ¿no?, se está debatiendo mucho cuál es la importancia y el rol concreto que tienen los organismos internacionales, ¿no? Si son un instrumento que solo realiza documentos o si tienen algún impacto real en las naciones y sobre todo también en la integración. Me parece que en este último tiempo nos acostumbramos a que a veces haya organismos que sean más decorativos, que tengan una potencia transformadora. Acá tenés un escenario distinto porque el G20 no es per se un organismo, es un foro. Eso, sí. ¿No? Es un foro que nació conformado una extensión del G7, claro. Uno podría imaginarlo, que eran las 7 potencias que en su industriales. momento lo integró Rusia también. Y bueno, Italia también. En este caso se expande ese G7 y se genera un G20 en el cual participan las principales economías distribuidas por zonas geográficas, digamos por los continentes. Algunas economías pueden ser menores a otras que no están incluidos. Pensemos Argentina y España. Bueno, ahí hay un conflicto entre George Bush, hijo, y el presidente en aquel momento. Bueno, depende mucho. ¿Quién era Aznar? Creo que Zapatero. Creo. No lo estoy recordando ahora. Porque para los españoles que no esté España y que esté Argentina debe ser una tocada de traste. España generalmente está invitada. Sí. Está invitada, la invita generalmente un país como Argentina o algún otro país. Pero bueno, ocurre esto. Están las 3 economías latinoamericanas más importantes en orden: Brasil, México, Brasil y Argentina. Pero bueno, es un foro que debería ser vinculante en aquello que se decida. No es como los organismos que nacen de Bretton Woods, no solo los organismos que nacen de Bretton Woods son multilaterales de crédito, pero digo, los organismos que nacen posguerra, Naciones Unidas, que suplanta la Sociedad de Naciones, que sí tenía una. Exacto. Que conserva igual, porque el consejo más importante es el de seguridad, que son 5 estados. Ahí está la capacidad de veto. En cambio, en el Consejo de Seguridad se toman decisiones por mayoría. En el G20, en este foro, tienen que ser declaraciones por consenso, acuerdos por consenso. Hay un tema que me parece interesante, que lo plantearon en algunos medios, en otros lo pasaron de largo, y es, bueno, obviamente la relación entre Milei y Lula es tensa.
En su momento dijo, lo trató de corrupto, lo trató de comunista, Milei a Lula. Lula regresa al gobierno. Por la dimensión de Brasil y por el peso específico de Lula como figura y su propia historia, Brasil tiende a convertirse en los foros mundiales como el representante de la voz de Sudamérica. Lo ha hecho. También ahí está. Esa es una pretensión de Brasil, sí, histórica, en general, de Itamaraty. Se la terminan reconociendo, pero más allá de esta relación personal, de la tensión que Milei supuestamente iba a llevar, porque iba a plantear una voz muy disidente, que además sintoniza con Bolsonaro en Brasil, que sigue estando, más allá que Bolsonaro está proscripto, Bolsonaro está fuerte, lo que representa el bolsonarismo en la política brasileña. Pero hubo un acuerdo muy importante para la provisión de gas de la industria paulista, que lo acaba de anunciar el responsable de energía del gobierno de Lula, y también lo que muchos plantean, o algunos sugieren, más que muchos plantean, es que más allá de los desacuerdos en algunos temas de agenda blanda, o la agenda vinculada a los temas multilaterales, cambio climático, combustibles fósiles, etcétera, Argentina estaba negociando con Brasil reemplazar a Bolivia de su condición de proveedor. Recordemos que Bolivia está en un proceso de declinación de sus pozos petroleros, yacimientos gasíferos. Están en declino esos yacimientos, entonces Brasil necesita un proveedor que reemplace a Bolivia y va a pasar a ser el gas de vaca muerta. Así que es un tema muy importante, estratégico, claro, que se negoció. O sea que mucha tensión en lo personal y muchas diferencias político-ideológicas, pero desde el punto de vista de los intereses de los países, Argentina y Brasil están de alguna manera condenados a entenderse. Sí, es casi un destino, ¿no? En ese sentido. Siempre hay que dividir, sobre todo en todo gobierno quizás, pero en este ni hablar, lo retórico, lo simbólico de lo que efectivamente luego ocurre en la tierra, en el territorio. Facu, este foro de algún modo en este momento para Milei, en esta etapa, vamos a decir, de parcial recuperación de su imagen a partir del últimos 30, 60 días, con este asombroso acomodamiento de las variables financieras, macroeconómicas, la bajada del dólar, la caída muy violenta del ingreso país, del riesgo país. Del riesgo país, etcétera. Esta posibilidad de Lula recibiéndolo, aunque con ceño fruncido, de algún modo forma parte de un operativo de reacomodamiento internacional de Milei para, no sé, ya proyectarse con mayor credibilidad a nivel internacional. No sabría decir eso. La verdad es que no, hay que esperar a los hechos. El G20 es un foro donde están las más grandes potencias económicas, militares, de lo que se te ocurra, además de las economías más importantes, con lo cual tras el triunfo de Trump también, ¿no? Siempre la presencia de la Argentina ahí es un activo para el presidente, y sobre todo para este presidente que está vinculado sobre todo a este, o se pretende vincular a este potencial económico, claro. Digo, con lo cual no estar, faltar, no creo que hubiera sido una opción, digamos, no. También fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, digo, así que, pero habría que ver cómo se desencadenan los hechos a partir en enero del año próximo con la asunción de Donald Trump. Claro, ahí se va a definir. Bueno, enseguida vamos a conversar con una invitada, así que vamos a prepararnos para el momento, si se quiere, esperado de la conversación con Mayra Arena. Mayra Arena, aquí enseguida en este ciclo de conversaciones en Vayan y Zoom en Radio Cristal. Acordate, YouTube, Radio Cristal, ahí nos encontrás los martes a las 21 horas.
Bueno, Mayra Arena nació en Bahía Blanca en 1992, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de 3 de Febrero, se hizo famosa, vamos a decirlo de esta manera, a través de una charla TED, y vos ya no sos solamente la chica de la charla TED, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Ahora ejercés, digamos, el trabajo de consultoría, Arena Consultora, por lo que vi por allí, y sos una voz muy interesante, disruptiva, provocadora, para mí, desafiante, cada vez que vas a charlar, a debatir, a discutir a medios tradicionales y a redes. Primero, gracias por venir. No, perdón, gracias por recibirme, perdón por venir tarde. No pasa vamos nada. A tener que estirar, yo pago el alquiler, no sé cómo es acá el tema. Nos vamos a tener que retirar porque pero si no vamos a cumplir con la nota. Bueno, gracias, aunque sea 10 minutos, palo y palo, pero la cumplimos. Primero, ¿qué estás viendo del presente? Uno empieza a ver ahora los análisis que dicen que el gobierno de Milei está logrando estabilizar en lo económico con una enorme exclusión. Uh-huh. Y mucha gente se pregunta si esto efectivamente es así, ¿por qué hay poca resistencia social? Totalmente. Y vos casi que te convertiste en, y eso te debe molestar, pero en la voz autorizada para hablar de los pobres en Argentina o de los sectores populares. Creo que puede hablar cualquiera. Sí me beneficia el origen de legitimidad que dan algunas personas. Yo no creo en el origen de legitimidad, porque entonces estaría diciendo que para hablar de la riqueza, por ejemplo, solo pueden hablar de los ricos, ¿no? Claro. A mí me parece que esto es Argentina y todos siempre pudimos hablar más o menos de todo. Uh-huh. Sí creo que me dedico a mirar más o menos cómo está el panorama siempre, porque la pobreza siempre va mutando, siempre evoluciona. Y lo que más ha evolucionado en los últimos años, y me parece que es por ahí lo más interesante, es la marginalidad. Yo recorro mucho la Argentina, ustedes saben siempre que insisto con esta teoría de que Argentina es muy desigual como todos los países largos. De este a oeste no suele haber tantas diferencias, porque no suele haber tantas diferencias climáticas, pero lo que es de norte a sur, que es la distancia al Ecuador que tenemos, varía muchísimo el clima, y siempre que hay cercanía al Ecuador hay más calor, y siempre que hay más calor hay un poquito más de pobreza, ¿no? Es como medio impopular decirlo, de hecho hay muchos sociólogos que están en contra, sí. Exacto. A grandes rasgos es muy determinista, no es que no haya zonas cálidas ricas, y no es que no haya zonas frías con pobreza. De hecho, en el sur tenemos y mucha pobreza. ¿Pero por qué es distinto? Bueno, porque en términos de Bahía Blanca es el sur, porque te incorporas Bahía Blanca al es sur. la puerta al sur. Yo siempre digo que soy del sur, sí. Después, viste, hay un poco de resistencia, pero yo creo que Bahía es la puerta al sur, y de hecho, la migración en Bahía Blanca laboral, que en el interior suele ser bastante común, suele ser de cara al sur. Sí, es decir, algunos nos vinimos a Buenos Aires, pero es más común irse a Neuquén, irse a Chubut, irse a Pico Truncado, donde hay trabajos. Las ciudades son muy poco desarrolladas, son bastante difíciles de vivir, el sur es muy duro. Muy hostiles. Pero para ir a trabajar, no sé, 5 años con tu pareja y ahorrar a fondo, está muy bueno porque los trabajos suelen ser muy bien pagos. En eso te decía que recorriendo el país me encuentro con que hay una diferencia. Primero, en localidades pequeñas y medianas empezó a haber hechos de criminalidad. Es decir, los que somos del conurbano o del AMBA, criminalidad ya estamos recansados de que avance y de que mute y de cómo ha cambiado. Vos decís, bueno, antes se robaba más en las zonas más pobres, esto es algo con lo que insisto hace años, pues los ladrones saben que en el centro hay más seguridad, robarle a ricos es más peligroso, tienen cámaras, tienen policía, tienen alumbrado. A pesar de ese código que decía que no se roba en el propio barrio, por ejemplo. No, eso olvidad, eso quedó viejo hace 15 años más o menos. Cuando empiezan a mudarse a los barrios más pobres es donde empieza la pobreza con alto grado de conflictividad social. ¿Por qué? Bueno, porque ya no quiero que mis hijos salgan a la vereda, ya mis hijos no salen a hacer mandados, no salen a comprar. Es como que la criminalidad se adueña de las calles de los barrios. Entonces, los pobres quedan recluidos en sus propias casas, que si vos tenés una casa cómoda está muy lindo, pero bueno, como en la pandemia, si estás precarizado y hacinado, vivir adentro es otra cosa distinta. Ahora, empieza a haber hechos de criminalidad en localidades pequeñas, empieza a aumentar gravemente la cantidad de tipos durmiendo en la calle, acá en Buenos Aires, pero empieza a haber otro tipo de tipos durmiendo en la calle.
Primero... Eso tuiteaste recientemente, Sí. sobre que estuviste caminando por la ciudad de Exacto. Buenos Aires y te llamaba la atención. Exacto, la cantidad de gente durmiendo en la calle siempre es un tema que no le calienta mucho a nadie, pues es un problema de tipos. Los problemas de los tipos no le importan a nadie. En general, cuando hay vulnerabilidad, tiene que haber o niños o mujeres o ancianos muy ancianos. Si es un problema de hombres adultos, digamos 20, 70... Olvídate cambia. que le imparte a alguien. Tiene que tocar más Olvídate. la sensibilidad. Exacto. El problema de los tipos, que lo resuelvan los tipos. Por algo estarán en la calle. Ahora hay familias, hay muchas más parejas en la calle. Es muy común ver parejas heterosexuales, aclaro, porque lo doy por sentado, pero es muy común ver la pareja hombre-chica. Y es muy común ver grupitos. Estos grupitos que se han ido conformando, que nacen un poco en defensa propia, porque en la calle es muy común que te agarren entre 2 o 3 y te afanen lo poco que tenés. Es decir, el vulnerado, el excluido, está aún más vulnerado por los otros vulnerados y excluidos. Queda como a merced de ellos y no tiene cómo defenderse, no puede ir a la policía. Entonces, estos grupos tienen varios mecanismos. En algunos casos, es decir, los que recién cayeron, todavía tienen un par de hoteles o un par de pensiones a las que cuando juntan la plata pueden ir. Son los semi-hotelizados, es un concepto muy frívolo, pero es decir, todavía no están en la calle. Están ahí, colgando de un hilo, pero están. Entonces, ¿qué hacen? Pasan el día en la calle, piden, consiguen plata, alguno agarrará lo ajeno, se las rebuscan para conseguir la plata y no dormir todas las noches en la calle, sino cada tanto tener ducha y techo, que es lo que ofrece una pensión de ese precio. Los otros, los que no tienen sus cosas encima y vos decís, ¿cómo estás en la calle? Pues si hay algo que uno ve en el tipo de la calle, siempre la mochila, el bolsito, con un desodorante, con un calzoncillo, con algo, lo mínimo que tiene, pero algo para defenderse, para higienizarse casi siempre. Eso tampoco lo ves, y es porque están construyendo grupitos de ranchada. ¿Qué son los grupitos de ranchada? Bueno, lo que Macri ha ido corriendo del lugar, pero no se soluciona, o sea, lo vas corriendo. Sí, claro. Empiezan a aparecer en la provincia o en el AMBA, es decir, por primera vez uno se encuentra gente en la calle que no está en la capital. Eso es porque han sido echados de varios lugares, se cansan y van a alguna estación, por lo general ferroviaria del AMBA, y empiezan a ranchar ahí, es decir, uno se queda cuidando todas las cosas y los otros salen. Esas nuevas formas de marginalidad me preocupan. ¿Por qué? Porque son cambiables o entran en el orden de lo reversible ahora. Es decir, esos tipos vos los podés ordenar o intentar contener o intentar ayudar ahora. Porque en general el tipo que cae en la calle, a los 2 años de caer en la calle, es otra persona. Claro. Es otra estructura psíquica donde muy probablemente ya no lo puedas recuperar. Mayra, nos quedamos acá seguramente sin tiempo, esto lo va a marcar Martín, pero dejarte una pregunta que seguramente por ahí la podremos contestar otro día, pero era la pregunta principal. Vengo otro día, ya tienen mi palabra. Bueno, ahí está, perfecto. Era esto de cómo es que este gobierno, que actúa con tanta dureza con los sectores más bajos de la sociedad, conserva un grado de representación política consistente según todos los análisis, según todas las percepciones, digamos, que es la pregunta que más nos inquieta a los que probablemente no estamos tan seguidos transitando esos sitios y decimos, ¿cómo este gobierno que genera esta pobreza? Porque inventó un partido nuevo. El peronismo se relajó, descuidó a los trabajadores y pensó que poniendo el foco en los pobres, con una Argentina con tanta pobreza, iba a poder asegurarse las elecciones. Bueno, eso no existe más. Eso no existe más. Pensar que el peronismo es el partido de los pobres ha sido un gravísimo error conceptual que le ha costado carísimo, junto con otros errores como subestimar la importancia de la inflación, y me parece que en ese descontento los trabajadores... Ahí hay que barajar y ir de nuevo, digamos, con eso. Absolutamente. Y en ese descontento los trabajadores se van con alguien que los escuche, así sea para la queja, que en este momento Milei representa eso. Si lo va a poder sostener en el tiempo o si es una cuestión de luna de miel transitoria, yo creo que por el momento lo está sosteniendo y es muy probable que en la elección de medio término también lo sostenga, porque no aparece otra cosa que parezca
eclipsar el brillo de Milei. Mayra, ¿te venís otra media hora? Completa, La semana que esta viene. vez con menos Y seguimos conflictos. charlando. U hora No, no. completa puede ser también. O también, Se sí, me sí. partió la sube y esta ciudad sin sube es imposible. Es muy difícil. Imposible. Sí, sí. Y bueno, les pido mil No, disculpas. igual gracias por venir. La verdad que nos deja muchas ganas tus palabras de seguir charlando de todo lo que queda de alguna manera puesto sobre la mesa, pero para profundizar. Así que si querés, A disposición. vemos de seguirlo otro Gracias, día. Dale. Mayra. Gracias, Mayra. Muchas gracias.